Hoy nos aventuramos en otro rincón mágico de México. Este pueblo es la cuna de una de las artesanías más icónicas de México: las muñecas Lele, o como las conocemos, las Marías. Estas muñecas no solo son bonitas, es el alma de la tradición otomí. Así que ajusten bien sus cinturones y su curiosidad, porque nos vamos a sumergir en la magia, en las historias y las sorpresas que nos tiene este lugar. El próximo pueblo mágico es Amealco de Bonfil. Viene del vocablo Amelayi, que significa lugar de manantiales. Amealco es en donde nacieron las famosas Leles, y de aquí se fueron a todo México. Entró el programa de Pueblos Mágicos en el 2018, así que vamos a conocerlo. Al lado de las letras se encuentra la parroquia de Santa María. Esta es la parroquia más importante de toda la comunidad amealcense. Se caracteriza por su estilo neoclásico y fue construida en el siglo XVIII. Se empezó en 1775 y se terminó en el 1905. Y así se ve por dentro. Otra cosa que puedes hacer en el centro es ir al Museo de la Muñeca. Este museo se encuentra justo enfrente de la plaza municipal y podrán ver las distintas muñecas Lele que se han hecho a partir de todos los años. Aquí podrás ver muñecas hechas en Amealco, pero también podrás ver muñecas hechas en diferentes partes de México, como Quintana Roo, Veracruz, Chiapas, Nayarit y mucho más. Miren estos que parecían guerreras aztecas, con bellos vestidos y hechas de barro. Pero mi favorita es esta, la Lele y su bebé. Cada noviembre en Amealco se realiza un concurso de la muñeca, así que distintas partes de la República Mexicana vienen aquí a concursar con todas las muñecas de distintos materiales. Y las ganadoras se presentan en este museo. En Amealco no solo es Leles, sino que también es tierra de mamuts. Así que en el museo podrán ver una exhibición de restos de mamut que se encontraron en la zona. ¿Quién diría que este pueblo tan tranquilo esconde tanta historia? Al lado del museo se encuentra el mercado de artesanías, así que vamos a visitarlo. Este lugar fue inaugurado a finales del 2016 para comercializar todos los productos que hacían el pueblo otomí. Como pueden ver, todo es Leles por aquí, Leles por allá. Y ya que las tocamos, ahora hablemos de las estrellas de Amealco, las muñecas Lele, o como todos las conocemos, Marías. Pues estas muñecas con sus listones en la cabeza salieron de aquí. Las mujeres otomís fueron las creadoras de las Leles y actualmente son tan importantes que son patrimonio de la humanidad de Querétaro. Y de seguro las has visto en todo México. Otra cosa que puedes hacer aquí en Los Arcos es hacer tu propia muñeca Lele. Cuesta 150 pesos y te enseñan cómo hacerla desde cero. Que debes visitar si vienes a Amealco es la ex hacienda de la Torre. Aunque esté en ruinas, cuenta con una impresionante parroquia, una torre mirador y unos muros de piedra. Y hace mucho tiempo en este lugar hacían materiales de construcción, como ladrillos y tejas. Hablemos de su gastronomía. Aquí se come barbacoa, carnitas, consomé, mole de guajolote y las tostadas de arriero. Y si te preguntabas qué son las tostadas de arriero, de seguro también las conoces como clayudas. Son esta base hecha de maíz que le ponen frijoles, nopales y queso. Y el toque final, una que otra salsa. Se les llama arrieras porque son fáciles de hacer y de transportar. Sobre todo la comían las personas de campo que no tenían tanto tiempo para ir a su casa, comer y regresar al trabajo. Las bebidas típicas de aquí es el pulque o el aguamiel. Y otro manjar que no te puedes perder es la fruta de horno. No tiene nada que ver con fruta, sino más bien son galletas azucaradas que se venden generalmente el fin de semana en el centro del pueblo. Y la verdad están muy buenas. Y antes de despedirnos, un dato curioso. Amealco no solo exporta sus famosas muñecas Lele, sino también muchas cosas hechas de alfarería, o sea, barro. Y con la temporada de Día de Muertos y Halloween a la vuelta de la esquina, este pueblo mágico se convierte en una gran fábrica de calabazas de barro. Así que la próxima vez que vayas a Estados Unidos o Canadá y veas estas calabazas preciosas, de seguro vienen de Amealco. Y bueno, eso es todo por este pueblo mágico. Espero que hayas disfrutado esta aventura conmigo. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo Pueblo Mágico.